y modelos del mundo. Oiga esto, algunos pretenden seguir métodos y modelos del mundo con el pretexto de alcanzarlo con el mensaje cristiano, pero hay que advertir que las concesiones que hacemos a la mentalidad del mundo son pruebas de flaqueza y no de fortaleza. ¿Escuchó eso, hermanito querido? Repito, hay gente, ¿verdad?, que dice, bueno, pues, buscan métodos y modelos del mundo, amén, con el pretexto de alcanzarlo. Por ejemplo, bueno, pues, un reggaetón cristiano para ganarme a los jóvenes, llamado, una bachata para ganarme a los jóvenes. ¿Sí, hermano? Entonces, buscamos estos métodos y estos modelos del mundo, ¿verdad?, con ese pretexto de alcanzarlo con el mensaje cristiano. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Esas concesiones, amén, que se hacen a la mentalidad del mundo son pruebas de flaqueza y no de fortaleza. Por lo tanto, la exhortación es categórica. O sea, que ahí no hay break, es categórica, en el sentido de no adaptarnos al mundo con sus criterios falsos. En el mundo prevalece un enfoque de las cosas que excluye a Dios de la vida, sobre todo porque insiste en ignorar la revelación que Dios ha dado en su palabra y porque no cuenta con los recursos de la gracia de Dios. Amén. Y este punto es fundamental. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque nuestro mundo es un mundo ciego, porque se apoya en una mentalidad satánica y no en la revelación de Dios. Y es un mundo pobre porque depende de sí mismo y no de la gracia de Dios. Escuche eso, amado, que es bien importante, amado. Amén. El mundo, repito, nuestro mundo es un mundo ciego. ¿Sabe por qué? Porque se apoya en una mentalidad satánica. O sea, tener una mentalidad mundana es una mentalidad satánica. Repito, tener una mentalidad mundana, hello, a su nombre sea la gloria, es tener una mentalidad satánica. Amén, hermano. ¿Escuchó eso? Lo repito otra vez. Repito de nuevo, tener una mente mundana, a su nombre sea la gloria, esta es una mentalidad satánica. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. Y obviamente es un mundo pobre porque depende de sí mismo y no de la gracia divina. Es a este enfoque anticristiano y antiescritural de la vida a lo que el creyente debe oponerse. Mi amado, ningún progreso sobre el conocimiento de la voluntad de Dios es posible si el creyente no define claramente su ruptura con el mundo. ¿Ve, amado? ¿Ve? Hay que definir con claridad si realmente hemos roto con el mundo o si no hemos roto con el mundo. O sea, si hemos hecho pedazo nuestra relación con el mundo, sí o no. Amén. En eso hay que estar claro. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta noche el chat no está frisado. No, esta noche no está frisado. Esto ya está bueno. Amén. Esta noche el chat está bueno, no está frisado. Bendito Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Ok. El vocablo siglo, Dios bendiga al hermanito que entró ahora, nombre del Señor. El vocablo siglo, ¿verdad? O mundo, estamos en Romanos 12, 1 y 2. El vocablo siglo o mundo no se refiere al mundo constituido por los seres humanos. A este mundo debemos amarlo porque es el mundo que es el objeto del amor de Dios, según Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? El mundo al cual se refiere aquí, la escritura en Romanos 12:2 es aión, ¿verdad? Del griego aión. El mundo alejado, enajenado de Dios. Amén, amado. O sea, es el espíritu sutil que informa al cosmos. Amén. El espíritu sutil que informa al cosmos o el mundo de los hombres que está viviendo alienados y aparte de Dios. Gloria al nombre de su amén. Romanos capítulo 12, verso 2. Amén, hermano. El mundo es la vida de la sociedad humana tal como está organizada bajo el poder del mal. El mundo es la vida de la sociedad humana tal como está organizada bajo el poder del mal. Y este mundo puede también ser definido como toda aquella masa flotante de pensamientos, opiniones, máximas, especulaciones, esperanza, impulso, intenciones, aspiraciones, corrientes en el mundo en todo momento y que puede ser imposible definir con precisión, pero que constituyen un poder real, efectivo, que es la atmósfera moral o inmoral que en todo momento inhalamos y que inevitablemente exhalamos. Contra esta clase de mundo
el sacerdote cristiano tiene que luchar. Una reflexión se impone aquí. Si uno no lucha contra el mundo, si uno no lucha contra el mundo, sepa que el mundo luchará contra usted. Amén. Dios te bendiga mucho. Aleluya. Carlos Acevedo, directamente desde la capital de Massachusetts, Boston. Te bendiga mucho y nos gozamos que estés con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ok, amado. El creyente puede adquirir la mente de Cristo. El creyente puede adquirir la mente de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y aquí el vocablo transformaos es el griego metamorfó. Amén. Metamorfó, que indica cambio de forma. En Romanos 12:2 destaca el cambio interno. En ese versículo el verbo es que es imperativo. En Romanos, amén, 12:2, cuando habla de transformaos, del griego metamorfó, indica un cambio de forma, amén, y destaca el cambio interno. Y ese versículo, ese verbo, está en imperativo, o sea, sí o sí. Amén. No todos se dan cuenta de que para conocer la voluntad de Dios, el creyente está envuelto en un conflicto entre su propia mente carnal y la mente de Cristo. Si el creyente quiere adquirir la mente de Cristo, tiene que entrar profundamente en la experiencia del arrepentimiento. Hello. Repito, hermano, si el creyente quiere adquirir la mente de Cristo, tiene que entrar profundamente en la experiencia del arrepentimiento. Entrar profundamente, no por encimita, profundamente en la experiencia del arrepentimiento. ¿Por qué es importante tratarlo así, hermano? Y aquí, porque estamos hablando de un cambio de mentalidad, y arrepentirse precisamente es eso, es un cambio de mentalidad. Amén, amado. Ahora, hay varios elementos que intervienen en esta experiencia. Amén. En el cambio de mente hay varios elementos que intervienen ahí. La primera es la convicción de pecado. La primera es la convicción de pecado. Ningún predicador puede convencer a nadie de su pecaminosidad, ni puede convertir a nadie. Amén, amado. Ningún predicador puede convencer a nadie de su pecaminosidad, ni puede convertir a nadie. La convicción de pecado es una obra de Dios, el Espíritu Santo, y eso nosotros lo sabemos. Y esta convicción es el punto de apoyo en que Dios se basa para hablar al hombre. Esta convicción no viene por pecar. Amén, amado. Oiga esto, la convicción de pecado no viene por pecar, sino por escuchar la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo. Mire qué tremendo, amado. Sí. La convicción de pecado no viene porque la gente está pecando. Viene, aleluya, hello, por escuchar la palabra. Sí. Pues el pecado está en ellos. Fíjate, lo que hemos siempre dicho aquí, hermanos queridos, Dios bendiga al hermanito que entró ahora. Lo que siempre hemos dicho aquí, hermanos, de que cuando usted predica, ¿verdad? Sabemos que ningún predicador, ¿verdad? Pues convence, no puede convencer de pecado a nadie, ni tampoco puede convertir a nadie. Y eso la gente lo dice mucho. Dios nos mandó a nosotros a predicar, no a convertir. Ok, y es verdad, tienen razón. Pero ¿qué pasa? Que esa convicción no, ¿verdad? No viene por pecar, porque el pecado está en él. Dios te bendiga, Rogelio. Amén. Estamos, amén. Marlene José, Romanos 12:2. Amén. Estamos ahí analizando, ¿verdad? Desmenuzando el versículo. Gloria a Dios. Por lo tanto, amados, repito, la convicción no viene por pecar, sino por escuchar la palabra de Dios. ¿Qué convicción? La convicción de pecado. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Cuando habla de que viene por escuchar la palabra de Dios, aplicada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues obviamente, ¿qué queremos decir? Que cuando se escucha el Evangelio, la conciencia del pecado se intensifica. ¿Ve? O sea, la palabra lo que hace es, amado, amén, intensificar. ¿Qué significa intensificar? Acrecienta, ¿verdad? Aleluya, ese sentir de pecaminosidad en la persona. ¿Ve? O sea, no puede jamás y nunca, hermanos queridos, predicarse la palabra a un inconverso y el inconverso sentirse contento en su condición de pecador. No, hermano, si eso sucede,
Si eso sucede, es porque no se está predicando la palabra tal y como es. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Una cosa es que no quiera aceptar a Cristo y otra cosa es que sea convencido de pecado. Amén, aleluya, cuando escuche la palabra. Por eso que la palabra, hermanos queridos, es lo único que Dios utiliza para poder, ¿qué? Para poder traer, aleluya, al pecador a los pies del maestro. Es lo único que el Padre Celestial, ¿verdad?, ha dado para que las vidas puedan venir a los pies de Cristo. ¿Ve? ¿Ve? No es, como decimos nosotros siempre, no es una caja de muertos, no es a través de estas cosas, ¿verdad?, que busca la gente hacer para impactar o para impresionar, hermano. Por eso la gente viene y son impactados por eso. Pero el tiempito, ¿qué pasa? Bueno, pues regresan otra vez a sus andanzas. ¿Por qué? Porque no fue por medio de escuchar la palabra de Dios. Amén. Porque cuando es la palabra de Dios, amado, cuando es el evangelio, la conciencia del pecado se intensifica. El pecador, ¿qué hace? Llega a ver su pecado como realmente es, como algo hecho contra Dios, hermano. No lo ve como algo, pues, Dios me ama. Con nosotros tenemos la tendencia siempre de ablandar la cosa, de tirarle como una toallita al pecador. Cristo te ama, Él lo sabe hace tiempo. ¿Ve? Eso Él lo sabe. Pero ese Cristo te ama, amén, no ha logrado llevarlo, amén, aleluya, a ver su pecado, amén, como realmente es, como un algo que es hecho contra Dios, o sea, una ofensa contra Dios, un ataque contra Dios, amén, amado, un desafío contra el gobierno moral de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues entonces hay que dar la palabra, porque el pecado es un agravio a Dios. Amado, el pecado es un agravio a Dios, es una ofensa, es un delito contra el amor de Dios. Alaba que Él es bueno. ¿Ves? O sea, la persona tiene que saber eso. Lo que tú estás haciendo, hermano, tampoco la persona va a ser convencida de pecado, de haber su pecado tal y como es, cuando yo le digo a él, porque Cristo te ama, amén, aleluya, él aborrece tu pecado, pero ama al pecador. Tampoco va a sentir, ¿verdad?, aleluya, ni ver el pecado como es. No, no, no. Ese es el asunto de esto, amado. Como único se convence a la gente de pecado es cuando realmente, en el nombre de Jesús de Nazaret, la persona escucha la palabra tal y como está escrita. ¿Ve, amado? ¿Ve? Entonces, ¿qué dice la palabra referente al pecado? Bueno, pues recalco que es algo hecho contra Dios, que es un agravio contra Dios, es una ofensa contra Dios, es un delito contra el amor de Dios. Amén. Y por esta razón, amado, la confesión del pecado es tan importante. O sea, confesar el pecado implica que identificarse con la opinión que Dios tiene sobre nuestro pecado. Amado, alaba. Fíjate, ese es confesar el pecado. O sea, eso implica identificarse, estar de acuerdo, amén, estar en común con Dios sobre la opinión que Él tiene sobre el pecado. O sea, hay que notar que la más profunda conciencia de pecado no es cosa de incrédulo, sino más bien de creyente. Hello, ¿se oye o no se oye? Oiga esto, la más profunda conciencia de pecado no es cosa de incrédulo, sino más bien de creyente. Siempre hace falta algún grado de convicción sobre nuestro mal para venir a Cristo. Pero la más profunda conciencia de pecado puede venir después de la conversión. Hello. ¿Se escuchó o no se escuchó? ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros como creyentes tenemos que cultivar una conciencia sensible hacia su propio pecado, porque ninguno se arrepiente verdaderamente hasta que llega a darse cuenta de cuál es la naturaleza de su pecado. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén, amado. ¿Cuál es el segundo elemento que interviene en la experiencia del arrepentimiento? Estamos hablando del transformado, ¿verdad? Amén, del griego metamorfo. Aleluya, donde dice transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Ve? Entonces el creyente puede adquirir la mente de Cristo, pero para eso tiene que tener, ¿verdad?, entrar profundamente en la experiencia del arrepentimiento. ¿Ve, amado? Y entonces, dentro de esa experiencia de arrepentimiento entran, ¿verdad?, varios elementos. Ya tocamos el primero, que es la convicción de pecado. El segundo es el amor al pecado tiene que morir. Amén. El amor al pecado tiene que morir. ¿Ve? Y aquí vemos este segundo elemento que no es tan fácil de percibir ni de vivir, pero este punto es esencial. Hay una tristeza que Pablo menciona en 2 Corintios 7:10, como la tristeza del mundo. Esta tristeza no conduce a nada. ¿Por qué? Porque el solo sentido de culpabilidad no ayuda a nadie. Amado, no libera. El sentirse no culpable, eso no libera a nadie. Hello. El pecador en ese caso
sigue quejándose de la falta de paz porque está triste en un mundo sin Dios, perdón. Pero hay otra tristeza, la única valiosa. Pablo menciona en 2 Corintios 7, 8 al 10, la idea allí es que la primera carta había producido tristeza en sus destinatarios. El apóstol no se lamenta de eso. ¿Sabe por qué? Porque destaca que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. La enseñanza, ¿cuál es? Es otra vez sorprendente. Cuando Dios comienza a obrar en un corazón, sea de un incrédulo o de un creyente, surge una tristeza que obra arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento verdadero es una tristeza del alma, detrás de la cual está Dios. Amén, amado. El arrepentimiento verdadero es una tristeza del alma, detrás de la cual está Dios. Y esto es un punto fundamental, es importante. Ahora, preguntamos, ¿conocemos algo de esta tristeza que conduce a arrepentimiento? ¿Conocemos algo, amén, de esta turbación detrás de la cual está Dios? A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, amado, hay que notar la importancia de esta enseñanza. ¿Por qué, hermano? Porque simplemente el arrepentimiento no es solamente un pasaporte, no es un cheque en blanco. El Espíritu de Dios transmite algo al alma del creyente que se ejercita. Dios, que es fiel, no dejará esta obra inconclusa. Por lo tanto, esta obra no cesa hasta que el creyente llega a odiar su propio pecado. Amén, aborrecerlo. Y arrepentimiento, en el arrepentimiento, ¿qué hace Dios? Bueno, amén, aleluya. Dios se apodera de la conciencia del pecador. En el arrepentimiento, Dios se apodera de la conciencia del pecador. Y esto significa que en el arrepentimiento, Dios transmite al hombre su propia reacción contra el pecado. Alaba, hello. Cuando Dios se apodera de la conciencia del pecador, amado, esto lo que significa es que cuando el hombre realmente se arrepiente, Dios transmite al hombre su propia reacción contra el pecado. Sí, en todo arrepentimiento genuino, el amor al pecado tiene que morir. Y esto solo puede ser la obra de Dios, el Espíritu Santo. Ve, hermano, mire lo que estamos hablando, hermano. Él se arrepintió, sí, pero no está hablando de que se arrepintió. Es que Dios se apodere de esa conciencia, hermano. Y que le transmita, ¿verdad?, a ese hombre la propia reacción de él contra el pecado. ¿Ve? Tiene que aborrecerlo. ¿Ve? Entonces, tiene que morir al pecado. Obviamente dijimos, ¿verdad?, que este elemento no es tan fácil de percibir ni tampoco de vivir. Pero por eso es que cuando una persona se arrepiente realmente, usted ve el fruto. Hermano, ¿me entiende? Por eso es que cuando una persona realmente se arrepiente, ¿verdad?, que se arrepiente y se convierte al Señor, ¿ve?, da fruto. ¿Por qué? Porque es que Dios se ha apoderado de esa conciencia y le ha transmitido la reacción del mismo contra el pecado. Entonces esa persona, ¿qué hace? Ya no quiere seguir pecando, porque está Dios por el Espíritu Santo en control de él, de su conciencia. Alaba que él es bueno. Amén, hermano. ¿Cuál es el tercer elemento? El renunciamiento al pecado. Amén. Después del amor, después de morir, amén, desde hacer morir el amor por el pecado, ahora hay que renunciar al pecado. Y todo esto, si queremos conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y si realmente queremos adquirir la mente de Cristo. ¿Cómo? Una mente transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Ve? Por lo tanto, hermanos queridos, el arrepentimiento no produce todos sus frutos hasta que por una decisión de su voluntad, el creyente rechaza el pecado. Repito, el arrepentimiento no produce todos sus frutos hasta que por una decisión de su voluntad. Eso le toca a Dios. No, eso te toca a ti y me toca a mí. Amén. Una decisión de su voluntad. El creyente rechaza el pecado. No está hablando de inconverso, está hablando de creyente. Vemos hasta dónde nos ha llevado la enseñanza de Romanos 12, 1 y 2. Ahora, tenemos que advertir que en nosotros este renunciamiento al pecado es siempre imperfecto. Oiga eso, imperfecto significa que no es completo. ¿Por qué? Pero este renunciamiento, aunque sea imperfecto, importa como actitud.
¿Ve, hermano? ¿Por qué imperfecto? Porque todavía el pecado muere en nosotros, hermano. ¿Ve? Ahora, me recalco, pero este renunciamiento al pecado, aunque es imperfecto, importa como actitud. Grábate esa. ¿Qué es una actitud? Yo bendiga a los hermanos que acaban de entrar ahora. ¿Qué es una actitud? Bueno, es un acto repetido, una disposición repetida. Es una actitud. Este tiene esa actitud, no esa es la actitud de él. Cada vez que tú le hablas la verdad, lo que hace es que se va para otro canal y cambia de emisora. Esa es la actitud que siempre tiene. No, este siempre que cuando tú le hablas de Dios se molesta. ¿No? Si, ay, tú no le digas nada, que la tacho, mira para allá cómo se comporta. Esa es la actitud que él tiene siempre. ¿Ves? Por lo tanto, amado, y esta, aunque sea imperfecta, ¿verdad? Es otra actitud fundamental del creyente como sacerdote. Romanos 12:2, ¿verdad? Estamos estudiando. Ahora, estamos en condiciones de definir arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Bueno, es recapacitar sobre cómo hemos llevado nuestra vida. Es un cambio de mentalidad que revoluciona la vida del creyente en relación con su pecado. O sea, el arrepentimiento es una gran riqueza de la vida cristiana y tiene por finalidad llevarnos a una crisis en relación con nuestros males y no con nuestros éxitos. Amén, nos lleva a una crisis, repito, aleluya, en relación con nuestros males y no con nuestros éxitos. Es un cambio que revoluciona la vida del creyente en relación con el propósito de Dios para su vida. Ya estamos llegando, hermanos queridos, a un punto que es importante para comprender a Pablo cuando dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué, amado? Porque arrepentirse no es solo el repudio del acto. Arrepentirse no es solo repudiar el acto. Se trata de que tenemos que enjuiciar la razón del pecado que mora dentro nuestro. Hay un hombre en la Biblia que dice: en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Hay otro que dice a Dios: ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? Es el repudio. Oiga lo que es arrepentimiento, amado. Bueno, porque como dijimos ahorita, ok, yo me imagino que el 796 no es el hermanito que entró ahora. Si puede identificar, se lo voy a agradecer para llamarlo por su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Si se puede identificar, se lo voy a agradecer. Ahorita dijimos que, ¿verdad? Que cuando hay arrepentimiento genuino, ¿qué hace? Dios se apodera la conciencia del pecador. Pastor, amén. Dios le bendiga, pastor. Nos gozamos que esté con nosotros. Amén. Estamos en Romanos 12:2, ¿verdad? Desmenuzando, analizando, haciendo el exégesis del versículo. Ok. En el arrepentimiento, ¿qué usted, amado? Cuando es genuino, Dios se apodera la conciencia del pecador. Amén, hermano. ¿Qué significa esto? Que en el arrepentimiento Dios va a transmitir al hombre la reacción del mismo contra el pecado. Entonces, cuando esa reacción que Dios siente hacia el pecado le es transmitida a la conciencia, ¿verdad?, de esa persona, de ese creyente, ¿verdad?, o de ese incrédulo que ha venido a los pies de Cristo, pues ciertamente, amado, pues, ¿qué va a pasar? Va a sentir lo mismo que siente Dios hacia el pecado. Va a tener que la misma se identifica con la opinión que Dios tiene sobre, amén, el pecado. Y entonces eso lo lleva a uno que a ese sentir de Dios hacia el pecado, que obviamente nos va a llevar que a nosotros a separarnos. Mi amado, obviamente, mencionamos también de que cuando es así se renuncia al pecado y que ese renunciamiento al pecado, ¿verdad?, en nosotros tenemos que hacerlo claro de que es siempre imperfecto. En la Biblia, la palabra imperfecto significa, amén, algo que no ha sido completo, ¿verdad? No ha sido consumado. Por lo tanto, ¿por qué imperfecto? Bueno, porque simplemente nosotros, como hemos explicado aquí, hemos sido salvos, ¿verdad?, de la condenación del pecado, hemos sido salvos del dominio del pecado, pero nos falta el ser salvo ¿de qué? De la presencia del pecado en nosotros. Por lo tanto, ahí es que viene la imperfección, ¿verdad?, en cuanto al renunciamiento al pecado. Pero mencionamos, ¿verdad?, anteriormente de que, aunque es imperfecto, pero importa como actitud, ¿Y qué es una actitud? Explicamos también de que es un acto repetido, una disposición repetida. Mi hermano, entonces, siendo así, hay que renunciar al pecado. Amén. Exactamente, sí, porque ahí es que está, eso es lo que obviamente, ¿verdad?,
eso es lo que obviamente va a producir ese control de Dios en la conciencia, ¿verdad? Y esa transmisión, ¿verdad? Ese transmitir de Dios con la forma en que reacciona hacia el pecado. Dios la aborrece, por lo tanto, Dios se separa de él y eso mismo aleluya, la persona tiene que sentir, amado, porque es algo que no es hecho por el hombre, sino que el mismo Espíritu de Dios, ¿verdad? Operando en esa persona que se ha arrepentido realmente, ¿ves? Que no ha sido un arrepentimiento, amén, fingido. Amén. Por eso es que hay personas que usted ve que supuestamente, ¿verdad? Pues se arrepintieron, se convirtieron, pero tardan, mira hermano, y pastor, usted tiene que saberlo, ¿verdad? En nombre de Jesús de Nazaret, por lo menos yo como pastor he tenido esa experiencia donde hay gente que tarda, mira hermano, 2 o 3 años en darle un fruto, ¿ve? En soltar la mundanalidad. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué pasó aquí? ¿Ve? Entonces, tratan de justificar con que Dios trata diferente con cada cual. Bueno, Dios trata diferente con cada cual, pero es porque usted le da la libertad al Espíritu Santo que obra en usted. O sea, usted entrega su vida completamente y yo lo entrego a mitad. Entonces, pues Dios tiene que usar otros métodos conmigo. No usa lo mismo con usted, porque usted se convirtió completamente a Dios, se entregó completamente a Dios y el Espíritu Santo tiene total libertad de operar el cambio en usted conforme a la voluntad de Dios. Pero yo no, entonces yo vengo, cojo y tengo ciertas cositas, todavía me adapto, hago concesión a los criterios del mundo y por lo tanto, amado, ¿verdad? Pues no va a haber el mismo cambio que hay en aquel que ha entregado su vida completamente al Señor de forma incondicional. Y cuando eso ocurre, pues lamentablemente, ¿verdad? Pues no puede haber fruto digno de arrepentimiento. Poderoso el dulce nombre de Jesús Nazaret. Amén, gloria a Dios. Exactamente así, todas esas cositas, todas esas cosas. Pero queremos meterlo un poquito más abajo, ¿verdad? Para que la iglesia ahora pues sepa, amado, aleluya, porque tendemos a veces ver las cosas por encimita, pero hay que profundizar, amado, ¿verdad? Porque ahora mismo en el arrepentimiento, mencionamos también ahorita, ¿verdad? De que la persona, amado, pues, ¿qué pasa? En la comisión de pecado, para llevar a la persona al arrepentimiento, ¿verdad? Pues entonces eso obra y eso se hace, ¿verdad? No viene por pecar, sino por escuchar la palabra, ¿mi hermano? Ahora, ¿qué pasa? Dijimos también, ¿verdad? De que cuando la palabra se la lleva al inconverso, al incrédulo, en nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, ¿verdad? Pues entonces esa persona, ¿verdad? Pues la conciencia de pecado se intensifica en él. Hermano, o sea, va a sentir realmente, o sea, se va a sentir como es. Entonces va a ver el pecado también como realmente es, como algo que es hecho contra Dios. ¿Ve, hermano? O sea, no lo ve simplemente, como mencionamos ahorita, Cristo te ama. Bueno, sí, pues Cristo me ama. Sí, Él te ama a ti, pero aborrece tu pecado. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí lo dejamos. Pero el que va al infierno es el pecador, no el pecado. ¿Ve? Entonces, no es lo mismo cuando usted le dice a una persona, Cristo te ama, ¿verdad? Él te ama a ti y aborrece tu pecado, a decirle, sí, pero el que va al infierno eres tú, no el pecado. ¿Ve? Cuando usted le dice así, la persona como que tiende a brincar. Pero espérate, ¿qué es esto? Entonces, espérate, ¿y qué es el infierno? Bueno, tormento eterno. Entonces, cuando usted habla así, como decimos nosotros en Puerto Rico, en arroz blanco y habichuela, pues entonces la gente tiene que brincar, tiene que crear conciencia. Está atacando la conciencia a esa persona, amado, y le está diciendo, le está advirtiendo a esa conciencia de que su pecado es un agravio contra Dios, que es una ofensa contra Dios, que es un delito contra el amor de Dios, y por lo tanto, amado, ya ahí no hay excusa. O sea, la persona o reacciona y acepta al Señor, amado, como un Salvador, reconociendo su necesidad de Él, o lo rechaza, y lo rechaza, lamentablemente, la pues triste, porque aquel que cree, a mí fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito sea el dulce nombre de Dios, amén, amado. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Arrepentirse no es solo el repudio del acto, se trata de que tenemos que enjuiciar la razón del pecado que mora dentro nuestro. Hay un hombre, ¿verdad? Ya mencionamos eso en la Biblia. Entonces, ¿qué es el pecado, amado? El pecado, escuche bien, digo el arrepentimiento, perdón, ¿qué es entonces arrepentimiento? Escuche bien lo que es el arrepentimiento, amado, escuche bien. Es el repudio de mí mismo y no solo de mi pecado. Alaba. Hello. El repudio, el arrepentimiento, el repudio de mí mismo y no solo de mi pecado. O sea, se trata del repudio de uno mismo. Hello. Se trata de llegar al fin de uno mismo. ¿Entendió eso, hermano querido? No se me vaya nadie. Si fue que se te fue de la refresh, pero no se vaya nadie. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. No sé, ¿verdad? Si mi compañero de milicia, el pastor, amén, aleluya, está ahí todavía. No se vaya, siervo, amén, que nos gozamos con sus comentarios. Y si tiene algo, ¿verdad? Que aportar también, ¿verdad? Aleluya, pues en confianza. Pues para eso, ¿verdad? Estamos aquí estudiando la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Déjeme saber si todavía está por ahí, a gozarnos.
Amén, amado. Por lo tanto, repito, se trata de repudio de uno mismo. O sea, se trata de llegar al fin de uno mismo. Cuando uno confiesa su pecado, oiga esto, cuando uno confiesa su pecado, lo que está confesando es su insolvencia moral, su bancarrota moral. Alaba. Cuando estamos hablando de insolvencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué insolvencia? ¿Quién me lo puede buscar por ahí? Insolvencia. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Escuche bien, amado, si usted lo está buscando, si no, pues yo lo busco aquí. Mire, lo que es una insolvencia. Me gusta, ¿verdad? Dejarlo todo claro. Mire, insolvencia, imposibilidad de hacer frente a las obligaciones contraídas. Sinónimo de quiebra, que es insolvente, que no tiene con qué pagar lo que debe. Amén. Sinónimo de arruinado, empobrecido, pobre. ¿Ve? O sea, cuando nosotros nos repudiamos a nosotros mismos, o sea, estaba hablando de llegar al fin de uno mismo. Entonces, cuando se confiesa el pecado, lo que está uno confesando es que la pobreza, o sea, la inmoralidad de uno, insolvencia moral, que no tiene moral, que es pobre moralmente hablando, ¿ve? Y una bancarrota moral. Mire para allá, insolvencia y bancarrota moral. O sea, esto implica llegar a escudriñar en la presencia de Dios aquello que le llevó al pecado. Y este es el quebrantamiento de corazón que todo creyente necesita. Ahora, ciertamente, hermanos queridos, estamos en un terreno muy serio que debe llevar a cada uno a la oración y a la meditación. O hacemos del perdón una cuestión de quebrantamiento o perdemos los mejores frutos del arrepentimiento. Con menos que esto, avanzaremos, pero muy poco, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahora, escuche bien. Cuando nosotros damos estos pasos, cuando estas ideas de Dios se arraigan, cuando el Señor, por su palabra, amén, y por la iluminación de su Espíritu Santo, graba estas ideas en el corazón, entonces se forma la convicción interior y entonces la transformación tiene lugar. Repito, mire los pasos, hermano, que no es así como mucha gente piensa a los tutiplén. No, cuando damos estos pasos, lo que hemos mencionado, cuando confesamos, cuando lo que hacemos es, amén, aleluya, repudiarnos a nosotros mismos. Alaba que Él es bueno. Cuando reconocemos nuestra insolvencia moral y bancarrota moral. ¿Ya, amado? Entonces, cuando hacemos del perdón una cuestión de quebrantamiento, aleluya, amén, pues entonces esas ideas de Dios son arraigadas cuando el Señor por su palabra y por la iluminación del Espíritu Santo graba estas ideas en el corazón, es que entonces se forma la convicción interior. Amén. Y por ende la transformación tiene lugar. Si no, lamentablemente, hermanos queridos, ¿verdad? Pues sí, yo me convertí, pero sin fruto. Amén. Este es un hombre renovado. Este es un hombre que va siendo renovado. A este hombre Dios le dirá que mostrando cuál es su voluntad, cuáles son sus planes. ¿Por qué a este y no a otro? Porque este cristiano que va siendo renovado en su mente, este está preparado para entender a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amado. O sea que cuando se convierte, pues estamos hablando, ¿verdad? Hace poco, de que cuando no se convierte, el propósito de la salvación, estamos predicando el otro día, ¿verdad? El propósito de la salvación, fue allá en la iglesia, que por poco nos matan. Pues lo que quería mostrar, amado, es que de ahí es para nosotros ser santificados. O sea, llegar entonces a alcanzar ¿qué? Alcanzar la glorificación, ¿verdad? Que obviamente es cuando nuestro cuerpo, ¿verdad? Es libre de la presencia del pecado en él y por lo tanto, ¿verdad? Somos ya ahí, ¿verdad? Recibiendo nuestro cuerpo glorificado, sin pecado. Ahora, ¿qué pasa, amado? Una vez que usted viene, ¿verdad? Es salvo, pues tiene que entra en el proceso. Ahí es que realmente comienza el camino hacia la glorificación. ¿Ve, amado? O sea, en otras palabras, tengo que ponerme entonces en las manos de Dios por el Espíritu Santo para que entonces Él me lleve. Si no, olvídese de eso. No puede hacer el Espíritu Santo absolutamente nada. Va a estar contristado y va a estar apagado. ¿Qué es contristarlo? Entristecerlo. ¿Qué es apagar el Espíritu? Amén. No es echarle agua con una manguera, no, hermano. Es que es impedirle, es suprimir.
amén, aleluya, la obra que tiene que hacer en el creyente, amén, para llevarlo a la finalidad y el propósito final de Dios, que repetimos, la glorificación. Bendito sea el que es para siempre, amén, gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, cuando este hombre de Dios, este cristiano, amén, va siendo renovado, amén, aleluya, en su mente, y Dios lo hace con este cristiano, ¿verdad?, que somete a la voluntad de Dios, porque es el que está preparado para entender a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Ok, amado. Aleluya. Esto está bueno, pero vamos a darlo hasta aquí, porque entonces ahora viene la renovación de la mente. Y quiero entrar en la renovación de la mente mañana. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mañana vamos a entrar en la renovación de la mente, para de ahí entonces pasar al versículo número 3. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Así que hermanos, nos gozamos grandemente. Dios bendiga a nuestros hermanos, ¿verdad?, que entraron tardecito, ¿verdad?, pero entraron. Dios bendiga al pastor